todos ustedes y vamos a dar inicio y vamos a empezar con una oración. Inclinamos nuestro rostro y Señor Padre Santo, a ti te damos las gracias, Señor mío, porque tú nos das la fortaleza día a día, Señor Padre bendito, nos das ánimo, nos das esperanza, Padre bendito, para que podamos seguir adelante en tu palabra, Señor Padre Santo. Gracias por darnos la oportunidad de despertar, de abrir los ojos y de estar aquí, Señor Padre bendito, en tu iglesia, Señor Padre, congregándonos como tú lo mandas, Señor mío. Gracias por las personas que ponen las sillas, por el equipo, Señor Padre bendito, para que se pueda llevar esto a cabo, Señor mío. Te pido, Padre bendito, que las alabanzas, el servicio y la predicación sea para la gloria y honra tuya, Señor Padre Santo, por los hermanos que les permitas llegar, Padre bendito, aquí a congregarse, Señor mío, y si no, cuídalos donde quiera que estén, Señor mío. Gracias, todo eso te lo pido en el amado de tu bendito Hijo Jesucristo, amén. Vamos a leer Proverbios 14. Poderoso para hacer todas las cosas mucho
al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriado, así recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, con incredulidad. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó
Amén. Bueno, hermanos, ir con el programa. Y si gustan tomar sus asientos, de favor. Y vamos a... aquí el pastor va a iniciar con Efesios 5, ¿verdad? 6. Híjole. Va a estar bueno ese, ven. Ya casi acabamos el Efesios. Ya es el último, ¿no? 6. Pero voy a ver la mitad y me mito terminada. Bueno, mis hermanos, pues buenos días. Quizá oigan mi voz diferente ahora, pero es que estoy entrando a la pubertad y por eso me está cambiando la voz.
Ya aquí tengo, hermanito, gracias. Sí. Bueno, mis hermanos, pues buenos días nuevamente a todos, y como cada domingo es un privilegio que el Señor nos concede de poder estar aquí reunidos, estudiando su palabra, edificándonos unos a otros. Bendito a Dios que nos permite esto. Y pues hoy vamos a entrar al capítulo 6 de Efesios. Recuerdan que la carta a los Efesios es una carta de 6 capítulos, dividida en 2 partes. Los primeros 3 capítulos, que eran doctrinales, y los siguientes 4, 5 y 6, pura aplicación. Cómo esa doctrina la tenemos que llevar a cabo en la práctica, ¿verdad? Y decíamos que a veces podemos tener la ortodoxia, la sana doctrina, y fallar en la ortopraxis, estar no poniendo en práctica correctamente esa doctrina. Y recuerdan que cuando iniciamos el capítulo 4, el apóstol Pablo, del versículo 1 al 16, nos manda que andemos en unidad, ¿sí? No que fabriquemos la unidad, sino que mantengamos la unidad en la iglesia, porque esa unidad la ha logrado nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Del 17 al 32 nos manda que andemos en pureza. Cuando dice andar, quiere decir que es el comportamiento diario del cristiano, como debe ser. Entonces, andar en unidad, andar en pureza. Comenzamos el capítulo 5, andar en amor, ¿sí? Y andar en luz también nos manda. Y en el mismo capítulo 5 nos manda que andemos cuidadosamente, con diligencia, buscando cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y vimos también hace 8 días que otra de las cosas que nos manda es andar en armonía. En armonía en la familia principalmente, ¿no? Pero la clave de todo esto era someterse unos a otros en el temor del Señor, ¿sí? Para poder andar en armonía. Y para poder someterse unos a otros es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo para poder andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo, controlados pues por la palabra, ¿sí? Vimos hace 8 días las responsabilidades de la esposa, que era pues básicamente someterse a su propio marido, ¿verdad? No a cualquier hombre, a su marido, excepto cuando el someterse al marido implique pecar para ella, ¿no? O sea, que vaya en contra de la palabra de Dios, pues ahí sí, hay una cláusula ahí, ¿verdad? Y en todo dice, sea el marido creyente o no, sea la mujer, la esposa puede ser una gran ejecutiva de alguna gran empresa y su esposo un simple albañil, pero en la casa el marido, aunque sea albañil, es la cabeza del hogar, ¿sí? Aunque la esposa ganara más que él, económicamente hablando, la cabeza es el esposo. Y vimos que al esposo también nos pide amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? De santificarla. Entonces, nuestras esposas, si hacemos la misma analogía, nosotros debemos amar a nuestras esposas con amor ágape, el amor que no espera nada a cambio, busca siempre el beneficio de la otra parte. Por naturaleza no se nos da eso. Hay que andar llenos del Espíritu Santo. Y el propósito del esposo es santificar a su esposa, o sea, guiarla. Tiene mucha responsabilidad el esposo también, ¿verdad? Y a veces decíamos, para la mujer no es fácil someterse a un marido, ¿sí? Y para el esposo amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, no es tampoco nada fácil. Pero si cada uno cumple con su parte, las cosas se facilitan. Se dice fácil, pero hay que ser llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 6, donde Pablo continúa cómo debe de haber armonía en el hogar, ¿no? Y entonces, ustedes recuerdan aquel comercial que decía, a lo mejor don Raúl sí se va a acordar, o tú, Uriel, quizá también. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. ¿Sí se acuerdan de ese comercial? Anthony Quinn, muy bien, sí, creo que era un Brad Cheverny, creo que ya ni existe.
Pero era cierto eso, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Llevar un hogar en armonía, pues no es tan fácil, sino cualquiera lo haría. Entonces debe haber armonía en el hogar, ¿sí? Pero a veces para lograr esa armonía hay que sacrificar ciertas cosas, ¿verdad? Pero vale la pena, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el versículo 1. Hoy va a ser corto porque son 9 versículos. Ya la próxima semana viene Memo a terminar porque cambia de tema. La última parte de este andar cristiano es andar en victoria, pero eso le va a tocar a Memito. Así que vamos a orar primeramente. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, primeramente porque nos permitiste abrir los ojos esta mañana, estar con nuestra familia, junto con nosotros, porque cada día que nos regalas, Señor, es un regalo de la gracia. Y encima nos permites poder reunirnos para ser guiados, nutridos por tu santa palabra, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, porque no tuvieron problema para estar aquí, Señor. Vencieron cualquier obstáculo que se les pudiera presentar para estar aquí presentes, escuchar tu palabra, Señor. Tener comunión como hermanos, Señor, y salir fortalecidos espiritualmente. Ahora, Padre, pedimos en el nombre del Señor que nos ayudes a entender tu palabra, a poner en práctica toda esta doctrina que tu siervo Pablo nos ha escrito en los 3 primeros capítulos. Ayúdanos para, pues, poder vivir en armonía, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre, y permite que tu palabra penetre hasta nuestro corazón, que no sea solamente un mero conocimiento intelectual, sino que de verdad impacte nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Obviamente que como en todas las congregaciones, quizá en la iglesia primitiva no había escuelita dominical como ahora, ¿no? Pero es obvio que había niños en las iglesias, y la Biblia tiene mucho que decir también a los niños que seguramente estaban ahí escuchando, y Pablo lo sabía, y el versículo 1 dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Seguramente, como digo, si Pablo está hablando para los hijos, es que había niños en las congregaciones también, ¿sí? ¿Por qué razones? Pablo aquí da varias razones para explicar. Mire, es triste que hoy en día hay muchos niños que viven en las calles, ¿sí? Viven en las calles, pero también hay niños que viven dentro de hogares, pero que ya han dejado también a sus padres. Ni siquiera escuchan un consejo del padre, ¿sí? Escuchan más el consejo del amigo, o el consejo en la escuela, o vete a saber de quién. Entonces no se necesita vivir fuera del hogar para realmente ya estar fuera del hogar. Y todo esto es porque no ha habido comunicación entre padres e hijos, ¿sí? Y tener comunicación cuesta trabajo. Tienes que sacrificar cosas para tener comunicación con tus hijos. Pero si no tienes comunicación con tus hijos, te va a salir a la larga más caro también, ¿sí? Y por eso se cortan todo tipo de comunicación cuando los hijos ya ni escuchan los consejos de los padres, ¿sí? Entonces, una de las razones por las que Pablo dice que los hijos obedezcan, y es un imperativo, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Primera razón por la que un hijo debe de obedecer a su padre: por amor simplemente, ¿no? Debe de obedecer a su padre. La segunda es por gratitud, y la tercera y más importante, porque Dios lo manda. Así que el hijo que obedece a sus padres está obedeciendo a Dios, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que los hijos deben de obedecer a sus padres. Y luego Pablo va a hacer referencia aquí a un mandamiento del Decálogo. Vean qué dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra.
Veamos entonces, dice obedecer y honrar. ¿No será lo mismo o son cosas diferentes? Porque dice obedecer y honrar. Aparentemente parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Qué cosa es obediencia y qué cosa es honrar? ¿Y honrar? Pues sí, la obediencia apela a lo externo, a la acción externa, ¿sí? Honrar habla de la actitud interna. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, lava mi coche, ¿sí? Y él puede ir y lavarlo, pero dice, ay, viejo flojo, parece que no lo puede hacer él. O sea, me está obedeciendo, externamente está obedeciendo, pero su actitud es la correcta. Entonces dice, obedezcan y honren con la actitud correcta, ¿sí? Entonces, ahora aquí Pablo está dando un principio, no es una promesa, porque dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Esto debemos de leerlo con la debida cautela, o sea, porque Pablo está aquí plantando un principio más que una promesa. Pues no sé si ustedes recuerdan Leo Di Gilio. ¿Recuerdan Leo Di Gilio? Bueno, ustedes dos yo creo, sí, los demás no creo que sepan quién era. Era un misionero argentino que conocí en Palabra de Vida. Tenía una hija como de 12 o 13 años, una niña entre, ¿cómo? 10 años tenía, algo así. Lidia se llamaba, por cierto. Una niña entregada al Señor, obediente con sus padres y todo. Y un día que yendo de excursión con la escuela, al papalote, pasó un loco y la atropelló y la mató. Entonces uno podría decir, aquí Dios está mintiendo, porque ella era una niña obediente, entregada a Dios, y cómo murió de una manera tan trágica. Bueno, veamos que no es una promesa, es un principio. ¿Cómo aplica un principio? Porque si un hijo obedece a sus padres, normalmente va a tener largura de vida. Primero le va a ir bien porque Dios bendice siempre la obediencia. Y largura de vida porque si el padre le advierte, no vayas a tal lado, porque hay peligro o algo, y el hijo no obedece, pues por no obedecer le llegó la muerte prematura. Entonces ese es el principio. Hijos que obedecen a sus padres tienen más largura de vidas. ¿Por qué? Porque pues los padres tienen más experiencia también, ¿no? Llevamos más camino recorrido. Entonces por eso Pablo manda a los hijos a que obedezcan a sus padres como si estuvieran obedeciendo al mismo Señor. Un hijo que no obedece a sus padres no puede decir que es obediente al Señor, porque el Señor dice obedece a tus padres, ¿sí? Ahora que tengo a mi nietecito, le andamos buscando canciones de... No, de esa del Patito Juan, ¿no? Me encontré al Patito Juan, ¿no? Y le dice, bueno, habla de eso de obedece a tu papá, obedece a tu mamá, si eso haces el Señor, larga vida te dará. O sea, es un principio tomado desde el Decálogo, desde los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿por qué los hijos deben de obedecer a los padres? Pues en primer lugar porque es lo correcto, ¿sí? Es lo justo, ¿sí? Segundo, porque se les ordena a los hijos obedecer. Y tercero, porque trae bendición para los hijos. Así de simple y sencillamente todo lo que nos está diciendo Pablo en esos 3 primeros versículos. Ahora vámonos al otro lado de la moneda. Esa es la responsabilidad de los hijos. Pero ahora nosotros como padres también vamos a ver que también hay mucho que decir acerca de a veces de nuestro papel como padres, que también la regamos también. Dice, padres, versículo 4, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Vamos a analizar padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Una de las maneras que debemos, dice, no hagan enojar a sus hijos, en la Reina Valera dice, no provoquéis a ira. Y vamos a ver cuántas maneras hay en las que podemos provocar a nuestros hijos. Miren, yo recuerdo, por ejemplo, en Deuteronomio 6:6, el famoso decálogo, que dice, el famoso Shema hebreo de, oye Israel, Jehová uno es. Dice, y estas palabras que te digo hoy, las guardarás en tu corazón y las repetirás a tus hijos andando en el camino, en casa,
en la mañana, al despertarte, al acostarte. O sea, la responsabilidad del padre es que las palabras que Dios le ha dado al padre, él las tiene que guardar en su corazón, que en otras palabras significa obedecer, dice, y se las enseñarás a tus hijos. Entonces, ahí hay una responsabilidad para los padres, enseñar a sus hijos la palabra de Dios, ¿sí? Pero si el padre no sabe nada de la palabra de Dios, ¿cómo puede dar algo que no tiene? Entonces, vean cuánta responsabilidad hay. Y entonces, por no tener conocimiento acerca de la Biblia, pues nuestros hijos van creciendo al garete, ¿sí? La palabra, ahora, ¿con qué los vamos a instruir? Con el libro vaquero, Quena, vanidades activa. ¿Con qué pues con la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, ¿sí? Entonces, ahora también dice, debemos reprender también a nuestros hijos. También reprenderlos. Tienes que instruirlos, ¿sí? Y tienes también al mismo tiempo que reprenderlos. También. ¿Reprenderlos por qué razón? Pues cuando no obedecen, cuando se están saliendo de los caminos de Dios, tienes que reprender a tu hijo, ¿sí? Y necesitamos advertir a nuestros hijos sobre las consecuencias que hay cuando ellos desobedecen. Entonces, ustedes sabían que hay 24 maneras de provocar a ira a nuestros hijos, ¿sí? Quizás ya hasta más, pero yo encontré 24, miren. La primera razón que podemos provocar a ira a nuestros hijos, y provocar ira me refiero también a desalentarlos, a desanimarlos, ¿sí? Es cuando hay falta de armonía en el matrimonio. Primera causa, falta de armonía matrimonial, causa desaliento en los hijos. Cuando nuestros hijos nos ven cómo nos estamos agarrando del chongo, ¿qué creen que sienten esos hijos? No creo que sientan nada agradable. Mantener un hogar hijocéntrico. ¿Qué es eso de un hogar hijocéntrico? Se hace lo que el hijo quiere, eso también está mal. Es un hogar hijocéntrico, todo gira en torno a lo que el niño quiere. Si el niño quiere que le cambien las caricaturas, aunque estés viendo algo, pues le va a cambiar porque el niño quiere. Todo se hace de acuerdo a lo que el niño quiere, y eso también está mal. Tercera causa que encontré, padres enojones, ¿sí? Padres que no los pueden ni voltear a ver, porque como hace rato lo veíamos en el Proverbios, ¿sí? La persona que es enojona comete locuras, ¿sí? Entonces, cuando los padres son enojones, también desalientan a los hijos, también es provocarlos a ira, ¿sí? Cuarta razón que encontré, disciplina aplicada en ira. ¿Qué querrá decir esto? Disciplina aplicada. La Biblia nos manda a aplicar disciplina, con una disciplina bíblica. Miren, debemos aplicar ira, pero aquí es donde está el problema. El hijo hizo algo malo, ¿sí? Y si te agarró de buenas, no pasó nada, aunque haya hecho algo malo. Pero si te agarra de malas, uy, pobre chamaco, ¿no? Entonces, estamos aplicando ira, estamos aplicando disciplina, pero bajo un estado de ira. Y en la ira del hombre, que dice Santiago, no obra la justicia de Dios. Y al rato está uno arrepintiéndose, digo, a mí me llegó a pasar y tuve que pedir perdón a mis hijos porque me siento mal de que actué mal. Que es la disciplina, pero bajo ira. O sea, debemos aplicar la ira, pero la disciplina, pero bíblicamente, como nos enseña, disciplina en el Señor. Quinta razón, regaños con gritos y malas palabras. Esto no tiene mayor duda, o sea, ¿a qué se refiere? Sí, gritos y malas palabras, no hacer eso con los hijos. La riega el niño, híjole, le llueve un sermón de palabrotas que salen víboros y bueno. Otra sexta razón, inconstancia en la disciplina, ¿sí? A veces el niño hace X travesura, no pasó nada, ¿sí? A la siguiente hace lo mismo y el padre ahora sí le aplica la disciplina, aunque digamos sea disciplina bíblica. Eso también saca de onda al niño. ¿Por qué? Porque pues eso lo hice ayer y no me pasó nada y ahora haciendo lo mismo. Entonces eso es una manera también de desalentar a los hijos, de provocarlos a ira. 7. Padres no sujetos a las mismas reglas que imponen sobre los hijos. Le dices a tu hijo, no hagas esto porque está mal, pero él ve que tú sí lo haces, ¿entiendes? Eso también
desconcierta a un niño. ¿Sí me explico lo que tú le prohíbes algo a tu hijo y tú mismo lo estás haciendo? ¿Sí? Entonces ahí es también el legalismo. Legalismo también desalienta a los hijos. ¿Qué es esto de legalismo? Presentar reglas del hogar como si fueran las reglas de Dios. Demasiado fariseísmo. Miren, voy a tratar de explicar. Tú le dices a tu hijo, te lavas las manos antes de comer, si no, no te sientes a la mesa. ¿Por qué, papá? Porque Dios lo dice. Bueno, dice, enséñame dónde dice en la Biblia eso. Entonces, uno puede dar otras razones, ¿sí? Por higiene, para evitar una enfermedad, otras razones, pero no ponerlo como si Dios lo dice, ¿sí? Hijo, peínate de tal manera. ¿Por qué, papá? Porque Dios lo dice. ¿Dónde lo dice? ¿Sí? Entonces, no querer imponer reglas de hombres como si fueran la palabra de Dios. O sea, porque eso era lo que hacían los fariseos, ¿sí? Imponían reglas de hombres como si fuera la palabra de Dios. Entonces, a veces en el hogar queremos caer así en el legalismo, como si imponiendo reglas como si fuera palabra de Dios. Eso es caer en el legalismo. No ver la razón, no reconocer cuando uno mismo se ha equivocado, ¿sí? Como padres también la regamos, ¿no? Y también a veces cometemos errores. Entonces, que nuestro hijo vea que cuando nosotros la regamos, reconocemos que la hemos regado también. Y no querer justificar nuestro error diciendo, no, o sea, si la regué, pues reconocerlo. Porque eso le da confianza a tu hijo. Cuando tú reconoces que tú mismo también te equivocas. 10. Criticar demasiado al niño. O sea, a veces padres que critican a sus hijos de todo. Hagan, no hagan, siempre los están criticando. Eso también desalienta a un hijo, ¿sí? 11. Papeles de los padres invertidos. ¿A qué se referirá esto? Papel de los padres invertidos. Pues sí, o sea que ¿cuál es la responsabilidad del padre? Ser la guía, el líder, ¿sí? Del hogar, proveer para el hogar, ¿sí? Y la mujer, ¿qué dice en la palabra? Ser la ayuda idónea. Y dice ahí a Pablo, a Timoteo, cuidadoras de su casa, cuidando a sus hijos, etcétera. Cuando los hijos están en edad de ser cuidados por ella, ¿sí? Entonces, cuando se invierten los papeles, ¿sí? Que la mamá juegue el papel del papá, ¿sí? Esto también desconcierta al niño. Bueno, ¿quién manda aquí en el hogar? ¿Papá o mamá o cómo está la cosa? Tenemos que tener bien definidos el rol de cada esposo. 12. No escuchar el punto de vista de los hijos. Es también importante escuchar, ¿sí? ¿Tú qué opinas, no? Porque no es un mueble tampoco o una silla que la mueves de aquí para acá. O sea, aunque el niño está obligado a obedecer, es bueno que los padres siempre escuchen su punto de vista de ellos también. 13. Comparación de los hijos con otros chamacos de otra. Aprende del hijo de la vecina, qué portadito es ese niño. Yo creo que eso no le gusta a nadie, ¿no? Que te estén comparando con otra persona. Cuando siempre somos entes individuales, ¿no? Entonces, siempre estar comparando al niño. Y mira, debería ser como ese niño. No va a ayudar al niño en nada eso. 14. No tener tiempo para platicar con ellos. Oye, papá, fíjate, ay, luego me platicas. Estoy ocupado ahorita. También no ayuda eso en nada a un hijo a crecer y a obedecer en el Señor, ¿sí? Debemos tener tiempo para platicar con él. Pero es que vengo bien cansado. Pues date un tiempo porque es tu hijo, ¿no? Y uno debe buscar la manera. O sea, yo sí entiendo que a veces estamos los hombres saturados de tiempo, pero siempre debemos buscar un espacio para nuestros hijos. ¿Cómo te fue en la escuela? Algo así, ¿no? Pero ahí platícale a tu madre o algo así, ¿no? Cosas por el estilo. El número 15, no elogiar a los hijos, ¿sí? Cuando un hijo hace algo bueno hay que elogiarlo también. O sea, si hace algo malo, pum, le cae la guillotina luego, y estamos ahí como cuchillito de palo dálida. Y cuando hizo algo bueno que merece un elogio, no le decimos nada, ¿sí? Cuando el niño a veces espera que, mamá, saqué 10 en la escuela, es tu obligación. Oye, 16, no cumplir promesas.
a los hijos. ¿Le prometes a tu hijo algo y no se la cumples? ¿Qué siente ese niño? Es triste. Fíjense, yo desde que era un niño, mi papá era viajero, manejaba estos autobuses foráneos, como tipo A de hoy es. Nunca lo veía. Y yo desde chiquito siempre le decía, papi, ¿me vas a traer un triciclo? Sí, mijo, te lo voy a traer. Regresaba de viaje a la siguiente semana. Papi, mi triciclo, lo están arreglando, mijo. Y la siguiente, lo están arreglando, mijo. Y crecí, con la frustración de que nunca tuve mi triciclo. Mi papá murió y nunca me dio mi triciclo. Creo les he contado de esta historia, que nunca me dio mi papá un triciclo. O sea, me prometió un triciclo y nunca me lo dio. Y cuando ya de grande lo asimilas, ¿no? Pero de niño siempre, lo están arreglando, ¿no? Pero mi papá murió y tuve gran amor por mi papá. A pesar de que no fue el mejor padre del mundo, tuve mucho amor por él. 17, corregir delante de otros. Eso también está mal, ¿no? Y a veces el papá o la mamá no se mide y le dan al chavo que no importa que ahí estén los amiguitos o esté la... En serio, exactamente. Entonces, corregir delante de otros. 18, ahí les va otra. Darle demasiada libertad a los hijos también. Eso no les ayuda a los hijos. Darles demasiada libertad también es malo. ¿Cómo? Darles también muy poca libertad. Lo mismo, o sea, en el asunto de la libertad, si te vas a los extremos, los dos causan daño a los hijos. Ya sea que los traigas aquí o les des rienda suelta, mal las dos cosas, ¿sí? 20, burlarse de los hijos, ¿sí? Otro gran error a veces como padres cometemos, que te burles de tu hijo porque hizo algo malo, algo le salió mal, ¿no? Y que te estés burlando de él, no va a ayudar nada a eso. Una que es bien, bien importante, abuso físico, o sea, maltrato físico. Híjole, eso que da coraje cuando de veras que como adultos sean padres golpeadores y golpeen a un niño indefenso. Nada más de mencionarlo hasta da coraje. 22, ser grosero con los hijos o atacarlos con etiquetas, ¿sí? Ya les pones, ya los etiquetas al hijo, ya hasta le pones su etiqueta, el flojonazo, ¿no? O sea, ya lo etiquetaste de. Otra, bien importante, tener expectativas demasiado altas para tus hijos. O sea, esos padres perfeccionistas, ¿sí? Una vez vi un programa de televisión hace años de un estudiante que se suicidó porque siempre había sacado puro 10 en la escuela, puro 10 en la escuela. Y un día, pues no recuerdo ya bien, porque tiene años que, por X razón, bajó su rendimiento, ¿sí? Y él sabía que sus padres no permitían eso, y terminó suicidándose el chamaco. Y después los padres decían, pero ¿por qué hizo si siempre le dimos todo? Y les dice el policía, menos el derecho a fallar, ¿no? Entonces, fíjense, nada más porque siempre sacaba 10 y los padres los tienes contentos porque sacas 10, pero yo me acuerdo que yo pasaba con 6 y mi mamá era la mujer más feliz del mundo. Entonces, no hay que tener demasiadas expectativas, o sea, perfeccionismo sobre los hijos, ¿no? Y 24, que fue el problema que tuvo Jacob, favoritismo en los hijos, ¿sí? O sea, todo lo que pasó en la familia de Jacob por mostrar favoritismo a ¿a quién fue? A José. Ajá. Entonces, cuando hay favoritismo entre los hijos, cuando tu hijo te dice, a mí me dicen mis hijos, ay, tú quieres más a él o quieres más al otro, digo, ya tendrás hijos y vas a ver si puedes querer a uno más que al otro. A los dos los quieres por igual y los dos te duelen por igual, ¿sí? Pero padres que sí tienen realmente favoritismo dentro de los hijos, va a haber problemas ahí. Entonces, si nos damos cuenta, el mandamiento para nosotros como padres es, no provoquéis a ir a los hijos, o sea, no los desalientes con maneras como los tratas, sino como crearlos en la disciplina del Señor. O sea, aplicar disciplina, pero disciplina bíblica, como la Biblia dice. Tú no puedes aplicarle disciplina a tus hijos, llegar y darle con la vara, si antes no lo instruiste. Dices, mira, esta es la instrucción, tienes que hacer así y así y así, ¿sí? Si fallas, pues va a haber nalgada, ¿sí? Ok, entonces,
el hijo falla después de haber recibido la instrucción, ¿cuál es tu responsabilidad ahora? Quizás la primera se la pasas y le adviertes, para la próxima va a haber consecuencias, pero si lo vuelve a hacer, ahora sí tienes que aplicar. Pero tú no tienes que llegar a aplicar disciplina, pómbale. Tienes que explicarle por qué. Es más, primero tienes que hacerle ver, a ver, te voy a disciplinar. ¿Por qué crees que te voy a disciplinar? Para ver si el niño está consciente de que, porque a veces no supe ni por qué me pegó, ¿sí? Tienes que hacerle, antes de aplicar la disciplina, que él vea por qué lo vas a disciplinar, ¿sí? Que salirse de los caminos trae consecuencias, ¿sí? Y entonces sí ya aplica. Pero porque antes lo instruiste y no obedeció, entonces ahora sí aplica la disciplina. Pero si dices, pues ¿cuándo me dijo que no podía hacer esto? ¿No? A veces nada más porque los padres andan de malas sobre quien caiga. Y por último, explicarle al niño, mira, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debo de hacer yo contigo de acuerdo a lo que enseña la Biblia? Cuando no me obedeces, ¿qué debo de hacer? O sea, hacerle ver al niño por qué lo estás haciendo, ¿sí? La Biblia dice que tienes que disciplinarlo, tienes que castigarlo. Y si yo no te disciplino a ti, ¿qué crees que va a hacer Dios conmigo? Me va a disciplinar ahora a mí, ¿sí? Y a veces Dios disciplina a los padres usando a los mismos hijos como garrote para disciplinarte, porque no lo estuvimos haciendo bien. Entonces se dan cuenta, ven que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera los haría. No, se requiere la ayuda de Dios siempre, siempre. Y nuestra responsabilidad es como miembros del hogar, ser llenos del Espíritu, ¿sí? Y para ser lleno del Espíritu, ¿qué debo de hacer? Pues que la palabra de Cristo muere en mi corazón, ¿sí? Ponerla en práctica. Ya no te molesto con tantita agua, please. Que ya se me secó el No, agüita, simple, gracias. Entonces, ven, ¿cuántos errores cometemos en el hogar, tanto como esposo, como esposa, como hijos o como padres? ¿Sí? Necesitamos la ayuda de Dios solamente, ¿sí? Pues necesitamos reconocer que necesitamos ayuda, no que pensar que somos autosuficientes, que todo lo podemos, o lo hacemos a nuestra manera, gracias hermano, a nuestro buen entender lo estamos haciendo, cuando debe ser a la manera de Dios. Entonces hay responsabilidades para todos. Todos tenemos en el hogar derechos, privilegios, pero también hay responsabilidades y obligaciones, ¿sí? Ahora, eso es lo que concierne a las relaciones dentro del hogar. Y fuera del hogar vamos a ver que ya vamos a terminar. Ahora Pablo se va a dirigir a los esclavos y a los amos, que hoy diríamos a los empleados y a los patrones, ¿no? Fíjense, en los tiempos de Pablo la esclavitud no era mal vista, era bien común que, así como hay el mercado del Carmen, que había mercados de esclavos, ¿sí? Y alguien te comprabas algo y le pagabas con un esclavo, o sea, un esclavo era una mercancía. Vemos que la Biblia no trata de abolir la esclavitud, pero cuando entra Cristo, se da en consecuencia la abolición de la esclavitud. Lo vamos a ver bien, dice, ¿qué le dice a los esclavos? Que hoy sería, digámosle, a los empleados, a los que tenemos un patrón. Dice, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor, sírvalos con sinceridad, tal como si servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Aquí está dirigiendo a los empleados, esclavos, subalternos, como quieran. ¿Qué les manda? Que obedezcan a sus patrones, ¿no? No le está diciendo, no lo obedezcas porque es un abusivo. Le está mandando, tú como esclavo, ¿eres cristiano? Tienes la responsabilidad de obedecerlo. Tú como empleado, que eres cristiano ahora, tienes la responsabilidad de obedecer a tu patrón, ¿sí? Un cristiano debe de ser el mejor empleado que haya en una compañía. Un cristiano debe de obedecer, ¿sí? Como comentabas hace rato, que llega ya para acá, es por eso que lo mandan a otro viaje, pues ¿qué hace? Tiene que obedecer, ¿sí? Y eso es buen testimonio, ¿sí? Para la causa de Cristo. Y luego dice aquí, vean lo que dice en el 6, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. En la Reina Valera dice, no solamente al ojo del agua, algo así dice. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A veces en las
en las fábricas, donde quiera, si se sale tantito el patrón, ¿sí? Todo el mundo echa el gato a retosar. Aguas, ahí viene el patrón. Y otra vez, haz como que estás trabajando. Dice Pablo, eso está mal. Un cristiano no debe de hacer eso. Si te pagan por 8 horas de trabajo, 8 horas de trabajo tienes que trabajar. No nada más cuando llegas tantito, se sale el patrón a tirar la flojera un buen rato. Te están pagando por 8 horas, ¿no? 8 horas que debes desquitar trabajando. Ese es el consejo que Pablo le da a los empleados, ¿sí? No solamente trabaja cuando el patrón está ahí presente, ¿sí? Aunque no esté el patrón presente, tú tienes que trabajar, porque si no te observa el patrón, ¿quién sí te está observando? Claro, el Señor te está observando. Y entonces, si tú no estás obedeciendo al patrón, no estás obedeciendo al Señor. Entonces, ni los empleados escaparon. Bueno, ese es un adicional, pero hay trabajos que no creo que sean agradables para todo mundo. Aún así, se les manda, obedezcan a sus patrones, ¿sí? Ahora, va ahora al otro lado, ahora a los amos, recuerden, Pablo se está dirigiendo a cristianos. Aquí se está dirigiendo a un amo que es cristiano, ¿sí? Como quien recuerdan, Filemón era un amo que tenía esclavos, ¿sí? ¿Cómo se llama el esclavo? Onésimo. Era un esclavo y le dice, ve, porque conocen esa historia, ¿no? Que Onésimo parece ser que se robó algo, tuvo que huir, ¿sí? Conoce a Pablo en Roma, Pablo le convierte el evangelio, se convierte y le dice, tienes que regresar, pedir perdón, ¿sí? Y ya no me va a recibir, yo le voy a dar una carta para que te reciba como si me recibiera a mí, ¿sí? Bueno, ahora va con dice a los patrones. ¿Cuál me siguen? Sí, me faltó. Trabajan con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Ok, ya lo vimos. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. También hay recompensa. ¿Por qué? Porque la obediencia siempre trae bendición. Y ahora sí, por último, y ustedes, amos, ahora va con ellos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. O sea, el amo terrenal también tiene un amo celestial, ¿sí? Y le está diciendo, trátalo bien a tu esclavo. Yo no estoy diciendo que lo dejes en libertad ni nada. Él tiene que seguir siendo tu esclavo, tiene que obedecerte, hacerlo de buen modo, ¿sí? Pero tú también tienes la responsabilidad de tratarlo bien, de pagarle lo que es justo, de no abusar de él, ¿sí? Porque también los amos terrenales son muy dados a explotarlos. Para un patrón cristiano eso no aplica, no debe de ser así. Debe pagarle a su empleado lo justo, ¿sí? Como conviene el Señor. Porque si lo trata mal y no le paga lo que es justo, él está pecando. ¿Por qué? Porque Dios lo está observando y Dios le manda a que trate bien a su empleado. Y ahí termina esta sección hasta el versículo 9, porque ya el versículo 10 ya viene Memito la próxima semana, ¿sí? Y nos va a hablar acerca de que esto no es tan fácil llevar todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar a un enemigo. Y Memito nos va a decir cómo combatir ese enemigo. Pero que entonces, en conclusión, aquí, ¿qué sacamos? ¿Cuál es la base entonces para poder llevar a cabo todo lo que Pablo nos está pidiendo del capítulo 4 hasta el final? ¿Cuál es la base? ¿Dónde está la clave para poder llevar a cabo todo esto? Primeramente, ser cristiano. Porque tú dile a un inconverso todo esto y estás loco. ¿Cómo crees que eso ya no aplica hoy? El requisito número 1 es ser cristiano, ¿sí? ¿Y qué se necesita para ser cristiano? La cosa más fácil del mundo. Reconocer que eres pecador, ¿sí? Que no te puedes salvar por ti mismo. Que lo único que merecemos es el infierno. Pero por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos, Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Pagó por nuestros pecados y nosotros confiamos y dependemos enteramente de su sacrificio, de sus méritos, no de los nuestros, ¿sí? Y ponemos toda nuestra confianza total en Él para nuestra salvación y el Espíritu Santo entra a morar en ti y entonces ya tienes el ayudador, quien te puede capacitar para poder cumplir con todo esto, porque esto es lo que agrada a Dios. Entonces tenemos que empezar por ser cristianos para poder llevar vida cristiana.
No puedes explicarle vida cristiana porque ni la va a entender alguien que no es cristiano, ¿sí? Entonces hay que ser cristiano, ¿sí? Y aún así, no porque seas cristiano ya se va a hacer fácil esto. Requiere esfuerzo y diligencia, ¿sí? Sed llenos del Espíritu Santo es el mandato. Si no, a fuerza tiene uno que andar en el Espíritu, alimentándose espiritualmente, pues si no, fácilmente nos traiciona la carne, el mundo nos atrapa o el enemigo nos pone trampas. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, reconocemos en verdad que no cumplimos todo esto como tú nos lo mandas, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, a desempeñar el papel que tú nos has dado en la sociedad, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ¿sí? Ayúdanos, Padre. Nos has dado ya tu Santo Espíritu que nos capacita, Padre. Permite que nosotros seamos guiados por Él, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que esto es algo sobrenatural, no es algo que sea fácil para nosotros, pero tenemos tu Espíritu Santo que nos capacita, Señor. Te pedimos, Padre, que si en nuestros hogares hay desarmonía, ayúdanos a que haya armonía, Señor. Si estamos fallando en nuestro papel como esposo o esposa, hijo o padres, ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra, Señor, de tal manera que traigamos honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Ya ven por qué si las cosas que se hacen valen la pena, se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero sí se puede. Bueno, hermanos, vamos a otra alabanza con Leti y Patti. Pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios, en el espíritu de vuestra mente, y vestió del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Santidad de la verdad y santidad de la verdad y santidad de la verdad.
hermanos, vamos a orar por la ofrenda. ¿Puedes orar, Armandito, de favor? Gracias. Gracias. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos primeramente por permitirnos estar en esta casa de oración, de escuchar tu palabra y darnos ese ánimo y esa fortaleza que siempre tenemos en el estudio de tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos has provisto durante la semana, que hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Te pedimos por mis hermanos, Señor, que los bendigas, que bendigas esta iglesia y que nos dé la oportunidad de pasar el mensaje a las personas que no lo conocen, no te conocen, Señor. Que al pasarles el mensaje, Señor, tú permitas que ellos abran su corazón para aceptarte como tu único y suficiente Salvador. En esta hora también te pedimos, Señor, por las ofrendas, tú sabes que son para necesidades de la iglesia, Señor. Bendícelas y bendice a toda esta iglesia, a todos mis hermanos. Te lo pedimos, te lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, amén. Podemos pasar, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite participar en su obra con nuestras ofrendas. De todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al Dios Altísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Hermanos, vamos a... Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu
vamos a hacer una oración de despedida, inclinamos nuestro rostro y Señor Padre Santo, te damos las gracias, Señor mío, porque tú eres el creador del universo, Padre Santo, y todo lo que hay en él, Señor mío. Gracias porque has puesto tu mirada, Señor mío, en todos tus hijos, Señor Padre Santo. Gracias porque nos cuidas, nos proteges y nos disciplinas, Señor Padre Santo. Quiero pedirte, Padre Santo, por todos las personas, Padre Santo, que tienen a sus padres, Señor mío, que los cuiden, Padre, que los respeten, Padre mío, y también mutuamente que los padres respeten a los hijos, Señor Padre Santo, que este mensaje nos lo llevemos, Señor Padre bendito, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo llevemos a cabo, Señor Padre. Sabemos que no es fácil en nuestra propia carne, Señor, pero en ti todo lo podemos, Señor Padre bendito, porque en ti somos más que vencedores, Señor Padre Santo, y tú nos das esta oportunidad de haber venido aquí a tu congregación, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que nada es casualidad, Señor, Padre, estamos aquí es porque nos has dado la sabiduría para poder aprender, Padre bendito. Gracias, te pido oración por todos los hermanos, Señor, por todas las circunstancias de este mundo, Señor Padre Santo. Gracias, te pido que vayamos con bien a nuestros hogares, que pasemos un domingo agradable con nuestras familias, Señor Padre Santo. Que nos enseñes a valorar lo que tenemos, Señor, y lo que has hecho por nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén.